Benito Juárez miraba por las ventanas del Palacio Nacional hacia las montañas del sur, donde se acercaban 27,000 soldados franceses bajo el mando del general Charles-Achille Bazaine. Habían invadido México hace apenas un mes. La batalla de Puebla, 5 semanas atrás, había retrasado su avance. Los mexicanos habían sorprendido a los franceses en ese día de mayo. Pero fue solo una victoria temporal. Los franceses trajeron refuerzos. Ahora venían hacia la capital como una avalancha. Juárez sabía que Ciudad de México caería en días. Su gabinete estaba en pánico. Los generales le rogaban que negociara con los franceses, que buscara una salida diplomática. Algunos murmuran que Juárez debería huir, esconderse, desaparecer. Pero Juárez no era un hombre que se escondiera. En cambio, tomó una decisión que la historia recordaría. Se iría, pero no desaparecería. Se iría, pero llevaría con él la legitimidad del gobierno mexicano. La noche del 31 de mayo, Juárez reunió a su gabinete. Su voz fue tranquila, casi resignada. Nos vamos mañana. Vamos hacia el norte. Mientras Francia ocupe la capital, nosotros seremos el verdadero gobierno de México. Desde donde sea que estemos. Sus ministros quedaron perplejos. ¿Cómo pretendía gobernar México desde el exilio? ¿Cómo lucharía contra 27,000 soldados profesionales desde una carreta en el desierto? Pero Juárez ya había comprendido algo que los franceses nunca entenderían. El gobierno no es un edificio. El gobierno es una idea. Y una idea no puede ser ocupada por tropas. El 1 de junio de 1862, Benito Juárez y su pequeño grupo abandonaron el Palacio Nacional. Dejaron atrás la ciudad capital. Dejaron atrás el poder visible. Pero se llevaban algo que ningún ejército podía conquistar: la legitimidad presidencial mexicana. Juárez no sabía, mientras viajaba hacia San Luis Potosí en una carreta tirada por caballos exhaustos, que permanecería en el exilio durante 5 años. No sabía que gobernaría México desde pueblos olvidados, desde haciendas remotas, desde cualquier lugar donde pudiera organizar la resistencia contra Francia. Lo único que sabía era que no se rendiría, y que México no sería gobernado desde París. Juárez había traído consigo todas las constituciones, todas las leyes, todas las actas legislativas de la República. Mientras los franceses se instalaban en el Palacio Nacional como si fueran dueños de México, Juárez estaba en San Luis Potosí, con los papeles que demostraban que el verdadero gobierno seguía existiendo. Los generales franceses en la Ciudad de México se burlaban. ¿Qué puede hacer Juárez desde el norte? Está acabado. En 6 meses, pedirá paz. El general Bazaine escribió al emperador francés: la resistencia republicana colapsará sin líderes. Juárez se esconderá o capitulará. Pronto tendremos un país pacificado. Pero Juárez no pensaba en capitular. Pensaba en algo que los franceses nunca comprendieron: la diferencia entre ocupar un territorio y conquistar una nación. En San Luis Potosí, Juárez convocó al Congreso. Sí, mientras Francia ocupaba la capital, Juárez reunió a los diputados constitucionales en una ciudad del norte. No en un palacio magnífico, en una sala de provincias. Pero fue un Congreso legítimo. Fue el gobierno constitucional de México. Lo que Juárez hizo fue brillante. Cada acta legislativa que firmaba se distribuía por toda la República. Cada proclama que emitía era telegrafiada a generales republicanos en todas partes. El presidente Juárez ordena, decían. No, el fugitivo ordena. El presidente, legalmente, constitucionalmente. Juárez comprendió que gobernar desde el exilio requería algo diferente a gobernar desde la capital. No tenía ejército concentrado, no tenía control territorial, pero tenía algo que los franceses no podían quitar: la continuidad legal de la República, la legitimidad constitucional, el símbolo del México independiente. Mientras los franceses esperaban que Juárez se desmoronara en semanas, Juárez estaba haciendo algo más lento pero más profundo. Estaba convirtiendo su fuga en una estrategia. Cada ciudad desde la que se trasladaba dejaba atrás no solo un gobierno, sino una idea. La idea de que México seguía siendo una república,
que México no estaba ocupado, estaba resistiendo. Los generales republicanos en el norte recibían órdenes de Juárez. Los políticos locales reconocían su autoridad. Las iglesias en pueblos remotos oraban por el presidente Juárez, no por el emperador Maximiliano que los franceses habían instalado. Un observador diplomático escribió: Juárez ha hecho algo extraordinario. Ha demostrado que la legitimidad no es un edificio, es una idea. Y una idea no puede ser conquistada por bayonetas. Los franceses capturaban ciudades. Juárez capturaba corazones y mentes. Los franceses controlaban geografía. Juárez controlaba la narrativa de que la República seguía viva. Y mientras tanto, Juárez se preparaba para un viaje más largo. Mientras los franceses avanzaban hacia el norte, persiguiendo el fantasma del gobierno de Juárez, el presidente de México se convertía en el fantasma que nunca podían alcanzar. Un hombre en movimiento perpetuo, un presidente sin palacio, un gobierno sin capital, pero un gobierno, al fin y al cabo. En 1863, mientras Bazaine triunfaba en la Ciudad de México y los generales franceses celebraban la caída de la capital, Juárez ya estaba en Guanajuato. Cuando los franceses avanzaban hacia Guanajuato, Juárez ya estaba en Zacatecas. Cuando capturaban Zacatecas, Juárez se había movido a Durango. Era un presidente en movimiento perpetuo, llevando su gobierno en carretas tiradas por caballos, durmiendo en casas de haciendas remotas, gobernando México desde el desierto del norte. El general Bazaine escribía reportes frustrados a París. Capturamos ciudades, reportaba, pero el presidente escapa. Ganamos batallas, pero perdemos la guerra política. Cada vez que tomamos un pueblo, encontramos que Juárez se fue hace 3 días. Lo que Bazaine no comprendía era que esa era exactamente la estrategia de Juárez. No era una retirada desordenada, era un cálculo político brillante. Mientras los franceses perseguían a Juárez hacia el norte, se alejaban de sus líneas de suministro. Mientras extendían sus fuerzas buscando al presidente fantasma, sus ejércitos se dividían. Mientras capturaban territorio, perdían la capacidad de gobernar ese territorio. En marzo de 1864, Juárez llegó a Monterrey, la ciudad capital del norte. Estableció su nuevo gobierno allí, no en un palacio magnífico, sino en una casa de gobierno provisional. Pero fue suficiente. Desde Monterrey, Juárez tenía acceso a los puertos comerciales más importantes del norte: Matamoros en la frontera con Texas, Mazatlán en el Pacífico. Estos puertos generaban ingresos aduanales, dinero que Juárez usaba para comprar armas, para pagar a sus soldados, para mantener vivo el gobierno republicano. Los franceses, en la Ciudad de México, controlaban la capital, pero Juárez controlaba los puertos. Los franceses tenían la gloria de la conquista, pero Juárez tenía los recursos para la resistencia. Lo más importante era que Juárez mantuvo el símbolo del gobierno legítimo. En Monterrey, siguió escribiendo decretos constitucionales, siguió nombrando funcionarios, siguió gobernando como si México no estuviera ocupado, porque, en su mente, México no estaba ocupado. México estaba resistiendo. Para 1864, los franceses habían instalado a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Era el sueño de Napoleón III, una monarquía francesa en América. Maximiliano llegó a la Ciudad de México en junio de 1864 con toda la pompa de un emperador europeo. Los conservadores mexicanos que habían invitado a los franceses celebraban. Pensaban que habían ganado. Pero Juárez miraba desde Monterrey y sonreía, porque sabía algo que Maximiliano nunca comprendería. Ser emperador de una nación ocupada no es poder, es un teatro. La ocupación francesa no era conquista, era ilusión. Mientras tanto, Juárez reclutaba. Sus generales en el sur, como Benito Marcelino Juárez, ganaban pequeñas batallas. Sus fuerzas en el norte se fortalecían. Los Estados Unidos, aunque ocupados en su propia guerra civil, simpatizaban con la República Mexicana contra la monarquía francesa. Los republicanos no retrocedían, se reorganizaban, no perdían, se reacomodaban. Y Juárez, el presidente sin capital, el funcionario sin palacio, seguía gobernando desde Monterrey.
Mientras Maximiliano soñaba con ser emperador de todo México, Juárez controlaba lo que importaba: la legitimidad, los recursos y la fe de que México no se rendiría. La ironía era completa. Los franceses ocupaban la geografía de México, pero Juárez ocupaba el alma de México. Y el alma, al final, es lo que permanece. Maximiliano no era un hombre malo, era ingenuo. No comprendía que México no quería ser salvado. México quería gobernarse a sí mismo. En junio de 1864, Maximiliano entró a la Ciudad de México como emperador. Se instaló en el Palacio Nacional. Decretó amnistía general para todos los liberales que quisieran unirse al imperio. Incluso ofreció a Benito Juárez la posición de primer ministro. Era un gesto de reconciliación que solo un príncipe europeo desconectado de la realidad mexicana podría hacer. Juárez rechazó la oferta en silencio. Desde Monterrey, continuó gobernando. Continuó siendo el presidente. Lo que Maximiliano no comprendía era que había llegado tarde. No a una nación disponible para ser conquistada, sino a una nación en resistencia. Los republicanos no se rendían por oferta de amnistía. No capitulaban por promesas de paz. Tenían un gobierno legítimo en el norte, un presidente que seguía siendo reconocido internacionalmente, un ejército que se fortalecía cada día. Los generales franceses comenzaron a darse cuenta de que algo no funcionaba. El general Bazaine escribió reportes alarmantes a París. «Señor emperador», escribía a Napoleón III, «el emperador Maximiliano es un buen hombre, pero los republicanos no se desmoralizan. De hecho, parecen más fuertes cada mes. Juárez sigue gobernando desde el norte, y los mexicanos lo reconocen como su presidente legítimo». Para 1865, la situación había invertido completamente. Maximiliano controlaba la Ciudad de México y las ciudades principales, pero Juárez controlaba el espíritu de la nación. Los pueblos del norte seguían siendo republicanos. Los indígenas del sur no reconocían al emperador austriaco. La Iglesia, aunque había apoyado la intervención francesa, comenzaba a dudar de Maximiliano. Lo más importante, los Estados Unidos estaban ganando su guerra civil, y cuando los norteamericanos ganaran, ya no tendrían que tolerar una potencia europea en su patio trasero. Estados Unidos comenzó a apoyar a Juárez discretamente. Armas llegaban desde Texas. Dinero llegaba desde Washington. Maximiliano, desesperado por legitimidad, hizo decretos cada vez más liberales. Pero esto enfureció a los conservadores que lo habían traído. Ofreció reformas, pero los republicanos nunca creerían que provenían de un emperador impuesto. Intentó ser moderado, pero nadie lo tomaba en serio. En 1865, Napoleón III tomó una decisión que sellaría el destino de Maximiliano. Decidió retirar las tropas francesas de México. La guerra civil americana estaba terminando. Los británicos no cooperaban en México. El proyecto mexicano se convertía en una carga. Napoleón III necesitaba su ejército en Europa. ¿Qué?, preguntó Maximiliano desesperado. «Sin tropas francesas, ¿cómo mantendré el imperio?». Napoleón III respondió lo que cualquier político diría: «Generalmente, usted». En ese momento, Maximiliano comprendió que había sido engañado. No era emperador de México. Era un títere que Francia estaba descartando. Sin tropas francesas, su imperio no era nada. Mientras tanto, en el norte, Juárez sonreía. Sabía que los franceses se irían. Sabía que entonces podría marchar hacia la capital. Sabía que México sería de nuevo su república. La tragedia de Maximiliano no fue que fue derrotado en batalla. Fue que nunca comprendió que no podía gobernar un país sin el consentimiento de su gente, y México nunca consintió. Sin los soldados franceses, el emperador austriaco se encontraba completamente vulnerable. Sus generales mexicanos no eran suficientes. Sus aliados conservadores lo abandonaban. Incluso el pueblo que se suponía debería amarlo lo ignoraba. Juárez, que había gobernado desde el norte durante 4 años, ahora tenía lo que había estado esperando: oportunidad. El 1 de octubre de 1866, Juárez salió de Monterrey hacia el sur. Ya no era un presidente en exilio.
Era un presidente victorioso que regresaba para recuperar su capital. Los republicanos de todo México se levantaban. Los generales que habían luchado en pequeñas batallas durante años ahora tenían refuerzos. Los Estados Unidos, después de terminar su guerra civil, enviaban discretamente armas a Juárez. El momentum estaba completamente a favor de la República. Maximiliano comprendió el pánico. Escribió cartas desesperadas a Napoleón III suplicando que mantuviera tropas en México. «Sin ustedes», escribía, «el imperio caerá». Napoleón no respondió. El emperador francés tenía problemas en Europa. México no era su prioridad. En febrero de 1867, Maximiliano hizo una decisión desesperada. Abandonó la Ciudad de México y se dirigió a Querétaro, una ciudad en el centro de México, pensando que podría hacer una última defensa. Llevaba consigo unos 10,000 soldados. Esperaba poder resistir, negociar, quizás salvarse de alguna manera. Pero Juárez tenía otros planes. El general Mariano Escobedo, quien comandaba los ejércitos republicanos, rodeó a Querétaro con 40,000 hombres. Era un asedio. Maximiliano estaba atrapado. Durante semanas, Maximiliano esperó dentro de Querétaro. Esperaba un milagro. Esperaba refuerzos que nunca llegarían. Esperaba que alguien, en algún lugar, lo salvara. Pero nadie venía. En mayo, desesperado, Maximiliano intentó escapar. Intentó romper el asedio de noche con un pequeño grupo de caballería, pero fue traicionado. Un coronel mexicano llamado Miguel López había hecho un acuerdo con los republicanos. Abrió las puertas de la ciudad. Maximiliano fue capturado. El 13 de junio de 1867, Maximiliano fue juzgado en el Teatro Iturbide de Querétaro. Los cargos eran claros: conspiración contra el gobierno mexicano. La defensa fue inútil. Después de solo un día, el tribunal regresó con un veredicto: culpable. Sentencia: muerte. Comenzaron a llegar telegramas a México de toda Europa. El Papa solicitaba clemencia. Víctor Hugo, el famoso escritor francés, enviaba cartas rogando que perdonaran a Maximiliano. Reyes y reinas de Europa presionaban a Juárez para que conmutara la sentencia. Juárez rechazó todos los ruegos. «México debe demostrar», escribió, «que no tolera invasiones extranjeras. Si perdono a Maximiliano, entonces cualquier potencia europea pensará que puede invadirme sin consecuencias. No, la ejecución debe ocurrir». El 19 de junio de 1867, a las 6:40 de la mañana, Maximiliano fue llevado al Cerro de las Campanas, una pequeña colina cerca de Querétaro. Un pelotón de fusilamiento lo esperaba. Maximiliano bajó del carruaje con dignidad. Llevaba uniforme de emperador. Su pelo largo estaba peinado. Su barba era impecable. Rechazó los ojos vendados. Rechazó un sacerdote. Solo pidió una cosa: que sus últimas palabras fueran registradas. Parado frente al pelotón, Maximiliano habló en español. «Perdono a todos», dijo, «y pido que todos me perdonen. Que mi sangre que está a punto de ser derramada termine los derramamientos de sangre que ha experimentado mi nueva patria. Que mi sangre selle las desgracias de México. ¡Viva México! ¡Viva su independencia!». Extendió sus brazos como un Cristo en la cruz. Los disparos sonaron. Maximiliano cayó muerto en el piso. Con él murió el Segundo Imperio Mexicano. Con él murió cualquier esperanza de que una monarquía europea pudiera gobernar México. Juárez había ganado. Su sacrificio, su exilio de 5 años, su consistencia inquebrantable, había logrado lo imposible: defender la República contra la potencia de Francia. La respuesta no estaba en las batallas, estaba en la estrategia. Los generales franceses que fueron derrotados en México escribieron memorias exhaustivas tratando de comprender su derrota. El general Bazaine confesó en sus escritos: «Ocupamos la ciudad más importante. Controlábamos los ferrocarriles. Teníamos 27,000 soldados profesionales, pero Juárez tenía algo que nosotros no podíamos conquistar: la voluntad de la nación». Lo que los franceses no comprendieron fue que Juárez había ganado la guerra 5 años antes de que Maximiliano fuera ejecutado. Ganó la guerra en el momento en que decidió no rendirse.
en el momento en que se rehusó a negociar con Maximiliano, en el momento en que continuó gobernando desde el norte, emitiendo decretos que los mexicanos reconocían como legítimos, mientras ignoraban los decretos de un emperador impuesto. Un observador diplomático inglés escribió un análisis que llegó a todos los gobiernos europeos. Juárez comprendió que la ocupación francesa era militarmente superior, pero políticamente frágil. Mientras que Bazaine controlaba territorio, Juárez controlaba legitimidad. Mientras que Maximiliano gobernaba desde un palacio, Juárez gobernaba desde el corazón de la nación. Una ocupación militar puede conquistar un país, pero no puede gobernar un país sin el consentimiento del pueblo, y el pueblo de México nunca consintió. El mayor error de los franceses fue creer que México era territorio para ser conquistado. Juárez sabía que México era un pueblo para ser liderado. Dos conceptos completamente diferentes. Los puertos del norte bajo control de Juárez generaban dinero. Ese dinero compraba armas. Esas armas equipaban generales republicanos. Esos generales ganaban pequeñas batallas. Esas victorias inspiraban esperanza. Esa esperanza mantenía viva la resistencia. Esa resistencia agotaba a los franceses. Ese agotamiento llevó a Napoleón a retirarse. Esa retirada permitió a Juárez recuperar su capital. Era una cadena de consecuencias que comenzó con una decisión: no rendirse. Pero Juárez también comprendió algo más profundo. Comprendió que la legitimidad internacional importaba. Mientras que Maximiliano era reconocido por europeos conservadores, Juárez era reconocido por los Estados Unidos, por republicanos en Europa, por cualquier nación que temía la expansión francesa. Los diplomáticos estadounidenses trabajaban discretamente para debilitar a Maximiliano. Los periódicos republicanos en Europa escribían en favor de Juárez. Incluso el Papa, aunque inicialmente apoyaba a Maximiliano, comenzaba a dudar cuando vio que la ocupación era claramente impopular. Juárez había transformado una derrota militar en una victoria diplomática. Mientras que Bazaine ganaba batallas, Juárez ganaba aliados. Mientras que Maximiliano acumulaba poder de papel, Juárez acumulaba poder de legitimidad. Y lo más brillante fue que Juárez nunca abandonó el símbolo del gobierno constitucional. Incluso cuando estaba huyendo por el desierto del norte, cuando estaba sin capital, cuando parecía que había perdido todo, Juárez seguía siendo el presidente. Legalmente, constitucionalmente, legítimamente. Los militares pueden ocupar ciudades, pero solo la política puede ocupar mentes. Y Juárez había ganado las mentes de México hace 5 años. Cuando finalmente regresó a la Ciudad de México en 1867, no fue como conquistador, fue como libertador. Regresaba a su propia capital, gobernando a su propio pueblo, restaurando la república que nunca había dejado de existir. Francia había aprendido una lección costosa. La superioridad militar no es suficiente contra la superioridad política. Y Benito Juárez, el presidente indígena que había escondido su gobierno en carretas, que había gobernado desde pueblos remotos, que se había rehusado a rendirse durante 5 años, había demostrado que el verdadero poder no está en los cañones. Está en la legitimidad de gobernar. Las calles estaban llenas, las campanas de las iglesias sonaban, la gente gritaba su nombre, porque comprendían lo que Juárez había logrado. No solo había derrotado a Francia, había derrotado la idea de que México era territorio disponible para ser conquistado. Pero Juárez no tenía tiempo para celebraciones. Tenía un país que reconstruir. 5 años de guerra habían devastado México. Las ciudades estaban destruidas. Los ferrocarriles estaban cortados. Las minas de plata, la riqueza de México, estaban abandonadas. La economía estaba en colapso. Decenas de miles de mexicanos habían muerto. Las viudas lloraban. Los huérfanos mendigaban en las calles. Juárez tomó decisiones que definirían el México moderno. Primero, permitió que los funcionarios que habían colaborado con Maximiliano fueran indultados, excepto los más altos. Algunos decían que era demasiado clemencia, otros decían que era demasiada dureza. Pero Juárez sabía que México necesitaba sanar, no venganza perpetua. Segundo, comenzó la reconstrucción económica. El primer ferrocarril desde la Ciudad de México hasta Veracruz fue completado en 1862,
justo antes de su muerte. Era un símbolo. México estaba conectando de nuevo. El comercio podría fluir. La plata podría ser transportada. El país podría prosperar. Tercero, reformó la educación. Juárez había sido maestro antes de ser político. Sabía que México necesitaba educación moderna. Nominó comisiones para reformar el sistema educativo nacional. Quería que los niños mexicanos, incluso indígenas como él, tuvieran acceso a educación de calidad. Cuarto, modernizó los impuestos y aranceles. No era romántico, no era heroico, pero era necesario. Un país necesita dinero para funcionar. Juárez revolucionó la forma en que México recaudaba ingresos, pero a medida que Juárez implementaba estas reformas, enfrentaba resistencia de sus propios aliados. Un general llamado Porfirio Díaz, quien había luchado bajo las órdenes de Juárez contra Maximiliano, comenzó a cuestionarlo. ¿Por qué buscas reelección en 1871?, preguntaba Díaz. La Constitución dice que un presidente solo puede servir un término, pero Juárez respondía que las dos primeras administraciones fueron durante la guerra. Eran extraordinarias, por lo tanto, merecía un tercer término. En 1867 fue reelecto. En 1871 se postuló de nuevo. Díaz se rebeló. Fue el comienzo del fin para Juárez. Juárez ganó las elecciones de 1871, pero apenas. Su popularidad estaba disminuyendo. Los liberales que lo habían apoyado durante la invasión francesa ahora lo veían como autocraico. Querían cambio. Querían renovación. Juárez estaba exhausto. Había sufrido un accidente cerebrovascular en 1870. Su esposa murió poco después. Su salud se deterioraba, pero continuó trabajando, tratando de modernizar México, tratando de mantener la paz mientras Díaz se rebelaba en el norte. El 18 de julio de 1872, a los 66 años, Benito Juárez murió de un ataque al corazón. Cuando murió, México lloraba, porque comprendían que habían perdido no solo a un presidente, sino a un héroe. El hombre que había transformado a México de una nación que podía ser invadida a una nación que podía defenderse. El hombre que había comprendido que el verdadero poder no estaba en los cañones, sino en la legitimidad. El hombre que había gobernado desde el desierto y permanecido presidente. Su legado no fue solo político, fue moral. Juárez demostró que un indígena mexicano podía ser presidente, que un hombre sin aristocracia podía gobernar, que la inteligencia y determinación podían vencer incluso a las potencias europeas. Hoy, 150 años después de su muerte, el 21 de marzo, el cumpleaños de Juárez, es un día de fiesta nacional en México. Es el único presidente mexicano cuyo cumpleaños es celebrado así. En el Panteón de San Fernando en la Ciudad de México, una tumba simple marca donde yace Benito Juárez. No es grandiosa, no es monumental, es sencilla, como fue él, pero es visitada por presidentes, por políticos, por ciudadanos ordinarios que vienen a recordar al hombre que salvó México del exilio.